Es Mundo Infinito, cuando la sostenibilidad importa, por Infinita 100.1, junto a Daniel Silva. Atención con lo que vamos a estar conversando, porque el mundo del vino está sufriendo cambios a nivel internacional. Y no, Chile no es el único productor de vinos en el mundo, tenemos una posición interesante, pero hay muchos desafíos en el horizonte. Entonces, para hablar de esto, estamos conectados ahora en estudio con Maximiliano Morales, ingeniero agrónomo y además fundador de andeswines.com. Maximiliano, ¿cómo comenzó tu interés en este tema, en el mundo del vino, que es una gran industria en Chile? Cuando empecé a estudiar agronomía en Chillán, había un ramo de vitivinicultura. Lo tomé y ahí empecé a agarrarle el gusto, pero en paralelo yo era guía de turismo. Empecé a trabajar a los 19 años en La Serena con los cruceros y me tocó empezar a mostrar los viñedos en el Valle del Limarí, que en ese tiempo los Luxich tenían un viñedo que actualmente es una viña en el sector cerca del Valle del Encanto. Y todos decían que era una uva pisquera, pero por el sistema de plantación era espaldera. Y el otro año fue cuando anunciaron que ellos iban a sacar una viña. La historia es muy entretenida en esto, porque uno siempre dice, bueno, Chile es un gran productor de vinos, pero el vino fue insertado en nuestro país, ¿no? Exactamente, y por la industria minera. Acá tenemos que recordar que Isidora Goyenechea fue la mujer más rica del mundo en algún momento, y eso es una de las familias que tiene 5 generaciones, que es Cousiño Macul, que es una de las pocas familias en el mundo que está en propiedad de la misma familia original. Entonces, cuando vaya a Isidora Goyenechea, camine y vea las calles, ahí están los hijos con sus nombres, y todo el desarrollo de trenes, el desarrollo de minería, el Lota y todo lo que está en el sector de Macul es gracias a la familia de Isidora Goyenechea. Y hay una referencia directa, como la viña Cousiño también, ¿no? Ellos son Viña Cousiño Macul, es el origen justamente lo que creó Isidora Goyenechea. Ya, ¿esto lo traen como una idea importada de Europa? Para poder trabajar en minería había que... Esto partió primero con las misiones religiosas. Francisco Aguirre, en todas las partes del norte, pensemos que esto es Cusco, que hay 2 flujos de llegada de los viñedos, a través de Cusco, Perú, Copiapó, La Serena. La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile, 1544. Y por el sur, el Estrecho Magallanes, llegó al sector de Talcahuano, pero no se dio en la Parraí y comenzó a moverse hacia Coelemu. Y ahí parte la industria vitivinícola en 1551, más o menos. O sea, los primeros cultivos, los primeros viñedos fueron de 1551. Exactamente. ¿Y dónde estaban esos? Coelemu. Ya, perfecto. Y de ahí vas a Portezuelo, Guariligüe, y en paralelo veíamos, bueno, el norte no era chileno, Arica, Parinacota, claro. Y ahora hay todo un clúster de desarrollo en Toconao, en el sector de Azapa, y mi misión es empezar a aclarar todo este tema, porque en realidad Itata no es el lugar más antiguo, porque el norte posiblemente es más antiguo. Y ahí viene el estudio de la genética, donde empecé a ver, yo vivía en Laja, veía los viñedos que estaban en el sector, y San Rosendo terminó siendo el lugar más antiguo de un clúster francés. ¿Por qué es importante entender el linaje genético o la variabilidad de los viñedos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es la relevancia de eso? Porque en 1860 hubo un ataque de un insecto que es la filóxera, que llegó desde California en los pallets, lo más seguro, a Europa, y destruyeron todos los viñedos en el mundo. Toda Europa perdió esos viñedos y quedaron muy pocos viñedos, y en ese tiempo Chile estaba en Sudamérica produciendo, y muchos de esos viñedos salieron antes de la llegada de la filóxera y llegaron a Chile y estaban establecidos. Pero se les olvidó que habían clúster de llegada de viñedos franceses, como es San Rosendo, y yo he estudiado desde Arica, Parinacota hasta Aysén, y son 4.000 kilómetros, y fue dentro de uno de mis desafíos de poder mapear dónde están todos esos viñedos. ¿Y las personas que viven en esos lugares o las que son dueñas de esos terrenos saben que pueden tener un tesoro en términos de los viñedos más antiguos que se perdieron en Europa y que están acá en Chile? Esa fue mi primera misión que hice en San Rosendo, de sensibilizar, porque son guardianes de genética. La familia Espinosa, don Héctor Espinosa con la señora Norma, son los únicos en ese momento que tienen Cabernet Sauvignon, por ejemplo, más antiguo del mundo, 150 años. El más antiguo, el Cabernet Sauvignon más antiguo del mundo está en Chile. Está en Chile, confirmado por la mayoría de los especialistas. Acá estamos trabajando con el genetista número 1 del mundo, Joseph Boyamó, que es suizo, y que te mandé en la entrevista ahí por YouTube, sí, es verdad, donde él casi se pone a llorar, se emociona porque nadie ha probado ese Cabernet Sauvignon de 150 años. Y en ese mismo sector existe Malbec, Cabernet Franc, y otras variedades que están no identificadas. Hay muchas cepas que se plantan en Chile. Ahora, una duda. Hablamos del pasado, hablamos del presente, qué interesante para proyectar.
Si hablamos del futuro, ¿existen estudios que nos digan qué está pasando con el consumo de vino a nivel mundial, las proyecciones o las tendencias por lo menos? El consumo de vino está bajando ¿Ah, sí? ostensiblemente y eso ha generado que en Europa se están arrancando viñedos, los viñedos más económicos se están arrancando y Europa es mucho más efectiva que en Chile en ese sentido porque sacan los viñedos o producen alcoholes y los destilan para diferentes productos, incluso de limpieza, cuando son muy baratos los viñedos. En Estados Unidos ya hay arranque de viñedo en California, en Central Valley, que es los viñedos más económicos porque los gringos no están consumiendo vino. Y Chile se ha protegido un poco, también hay sectores que se han secado. Hay que pensar que el Valle del Elqui ha perdido muchos viñedos pisqueros por la escasez, llegamos a un 3% de agua en el Embalse Puclaro. Y Chile apostó a viñedos de alto precio y vinos de alto precio, pero nuestro precio promedio es muy bajo todavía. O sea, tenemos una oportunidad importante. Mientras algunos están arrancando viñedos, Chile puede proteger y mejorar su industria. Mi misión como Andes Wines es atraer más familias europeas y americanas para que planten viñedos en Chile y que produzcan acá. Hay más de 10 grupos vitivinícolas muy reconocidos, europeos de 5 generaciones que están produciendo vino en Chile ya. Y son de Bordeaux, de todo el sector del Penedés, y ya están llegando buscando nuevos lugares para plantar viñedos. ¿Por qué lo haces desde Coquimbo? Porque tú estás viviendo en Coquimbo ahora. Yo trabajo en los cruceros, soy tour leader y guía de turismo hace 25 años. Comencé como guía de turismo y trabajé para National Geographic como wine specialist, donde yo abordaba desde Coquimbo y diferentes puertos. Y ahora la temporada de cruceros parte ahora en noviembre hasta mayo del 2026. Llegan 12 cruceros y el año pasado llegaron 22.000 pasajeros. Y mi visión es que esos pasajeros, si ven una botella de vino chileno, lo van a consumir en el crucero, que era mi trabajo, y después lo van a consumir en el país de origen. Ahora, cuando hablamos de Chile como potencia y las oportunidades que hay en el desarrollo vitivinícola, ¿cierto? ¿Qué tanto nos afecta o cómo nos estamos adaptando a la amenaza real que implica cambio climático, ¿no? El cambio de las temperaturas, la salinidad, la disponibilidad de agua, en fin. ¿Nos estamos adaptando a eso? ¿Están moviéndose ya los viñedos? Eso comenzó hace 25 años. Ciertos viñedos empezaron a ser comidos por la ciudad literalmente. Si uno ve Puente Alto, están los viñedos más caros de Cabernet Sauvignon. Y las viñas decidieron empezar a plantar viñedos en la región de Aconcagua, en la región de O'Higgins, y empezaron a buscar los terroirs haciendo estudios de suelo, condiciones climáticas, porque Maipo es muy caluroso para producir Cabernet Sauvignon, por lo tanto hay que mejorar la carga. Pero como están hacia la cordillera, se equilibra un poco la temperatura. Pero ya tenemos Cabernet Sauvignon desde toda la parte de Aconcagua, O'Higgins, inclusive Maule, Curicó, porque el Cabernet Sauvignon es la cepa que más importante a nivel mundial. ¿Existe producción de vino a nivel insular? Por supuesto, tenemos la Isla Pascua y tenemos en Chiloé también, hay viñedos. Ajá. En la Isla Pascua, ¿Qué cepa se puede hacer en esos lugares? bueno, hubo un mito muy importante en la Isla Pascua porque se pensaba que habían variedades que eran desconocidas porque ahí llegaron los franceses y los holandeses que iban hacia la Polinesia. Pero hace muy poco se definió que era país, que era originalmente el Listán Prieto de las Islas Canarias y que lo llevaron hace menos de 100 años. Y hay una viña, un piloto que tiene Pinot Noir y Chardonnay también y Sauvignon Blanc. ¿Y qué tal? O sea, ¿qué valor puede tener el hecho de que tenga ciertos sabores o ciertas particularidades de Rapa Nui? Es un vino volcánico de partida. La categoría de Volcanic Wines es una categoría que son islas como Tenerife, que son islas volcánicas. Por lo tanto, el suelo es diferente y los sabores son diferentes. Ahí tenemos Grecia, hay muchos suelos que son... Pucón, por ejemplo, nosotros fuimos la empresa que establecimos un viñedo en Menetúe, al borde del volcán, y esa es una categoría de vino volcánico. ¿Qué significa eso finalmente? ¿Hay una diferencia en términos, por ejemplo, de ciertos sabores, de ciertas notas? ¿Lo has probado alguna vez un vino volcánico? Esto es nuevo para mí. Son suelos que, si tú vas, la lava cuando se seca es de color negro y ese es el suelo, el sustrato donde crece la viña. En Europa, en Tenerife y en otras islas son vinos un poco más ácidos, un poco más astringentes. Y acá en Chile, como está mezclado un poco con materia orgánica, es un poco más amable, pero son vinos más ácidos. Ahora, las personas tienen que saber también, y tenemos que hacer buenas asociaciones correctas. ¿Por qué? Porque solemos ver los volcanes como una amenaza a la vida, cuando en realidad son todo lo contrario, son precursores. ¿Y por qué? Porque van generando, a través de las cenizas y otros elementos y otros gases también, van cultivando sus alrededores. Muchas veces tienen un sustrato lleno de minerales distintos y la vida es muy fecunda cerca de los volcanes. Exactamente, ahí van naciendo los nuevos ecosistemas. Son ecosistemas muy antiguos que ya evolucionaron y que crean nuevos bosques.
Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, volviendo a lo que me preguntaba, nosotros queremos usar la tecnología y la inteligencia artificial para detectar dónde están las quebradas, donde se perdieron esos sectores boscosos, porque recordemos que está Fray Jorge. Y estamos trabajando con una empresa de inteligencia artificial para detectar dónde están esos lugares donde puedo poner una atrapaniebla que se está diseñando por una empresa de Ovalle para captar el agua y hacer microbosques. Y empezar a repoblar ciertos sectores con agua del aire. Y ahí cambia todo el paradigma de dónde saco el agua. Porque si tú has ido a La Serena, la Camanchaca es fuertísimo y no se está cosechando el agua desde lo... Claro, hay un recurso ahí que se podría aprovechar. Bueno, ese es un desafío interesante en términos de sostenibilidad para la industria, por ejemplo, vitivinícola, porque requiere una cantidad importante de agua, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de fruta, de uvas. Y nuestro desafío en el Valle del que es volver a hacer viñas familiares, no pisco. Pisco está totalmente estandarizado, hay asociaciones, pero nosotros perdimos toda la tradición vitivinícola de producir vinos hasta el 1778, porque todos hablan del 1778. Entonces, para eso estamos haciendo un libro de historia con un historiador local, con el Patricio Orellana, para rescatar toda la historia antes del auge del pisco. Y ahí vamos a hablar de la Gabriela Mistral, vamos a hablar de Isidora Goyenechea, cómo la mujer tuvo mucha influencia en la producción del vino y cómo el vino llegó desde Copiapó y se estableció en La Serena. O sea, el libro del vino antes del auge del pisco. Así se llama. Así se llama, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Vamos a ver, estamos llegando al final, pero ¿crees tú que a través de todas estas iniciativas, quizás de algún cambio cultural, el vino vuelva a aflorar? Por ejemplo, estoy pensando en el consumo de grandes potencias poblacionales, estoy pensando en China, estoy pensando en India. ¿Hay opciones ahí? Chile está apostando fuertemente a Brasil e India. Y todos los enólogos que están quedando sin trabajo se llaman los enólogos independientes. Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de enólogos independientes. Perfecto. Maximiliano Morales, siempre es muy entretenido hablar contigo, ingeniero agrónomo, fundador de andeswines.com. Muchísimas gracias por venir a Mundo Infinito. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos.